Muy buenos días. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Bien. Sí, porque está en reemplazo de Kenneth. No, pero yo le creo a... Sí, voy a llegar expuesto. Básicamente para que estemos en comisión completa. Sí, un té verde, por favor. ¿Dónde está la...? Préstame una tablita. Una hojita de tabla. Ah, perdón. Ya. La citación y la... Ya. Ah, se lo imprimieron ya, la presentación. Sí. Ya. Aquí está la tabla. No, estos son asistentes. Invitado. La cuenta. Ya. La cuenta está aquí y los asistentes. ¿Sí? Señores senadores, se ha recibido en la Secretaría de esta comisión una solicitud de CONDEP, de protección del patrimonio, en que solicita participar en la comisión de hoy. No hay problema. Luego hay también un correo de una organización, una asociación gremial que se llama Agremar Bio Bio, que solicitan participar también en la comisión como oyentes. El tema es que ellas están interesadas en un proyecto que está en la Cámara de Diputados. De modo que se les dijo, bueno, cuando el proyecto... ¿Quién? Agremar quieren participar en relación con un proyecto que está en la Comisión de Género de la Cámara de Diputados. Tampoco sabemos si lo van a tramitar a esta comisión cuando llegue al Senado. Y es un proyecto que está relacionado con cuotas de género en la ley de pesca y que reconoce a las encarnadoras. Pienso que quizás, perdone que me interrumpa, pero como yo estoy en la comisión de género de acá también, capaz que llegue, lo más probable es que llegue directamente a nuestra comisión. Yo pienso lo mismo, de modo que les vamos a Yo podría contestar. informar también si llega a esta... Gracias. A ver, cuando llegue este tema a la comisión, la invitamos a exponer. ¿Ah? Porque hay otros temas que... Llegue el proyecto a la comisión. Sí, no hay problema. Terminamos, ¿no? Hay también una solicitud de don Renato Céspedes, biólogo marino, dirigente sindical del IFOP, Sí. que solicita participar como asistente a esta sesión de hoy. No hay problema. Y luego hay una petición de la Mesa Cultural y Social en Defensa de los Derechos Humanos, Martín Lutero, que pide que la comisión sesione al menos una vez en la Municipalidad de Coronel para conocer la situación medioambiental que se produce en esa ciudad. ¿Quién le Que contesta? pase la comisión de medio ambiente. Enseguida hay una solicitud de la señora Aravena que pide reagendar una sesión de esta comisión en Queule, región de la Araucanía, de la que se había conversado tiempo atrás. Muy bien. Aprovechamos de ir ahí a Chiloé, que había estado pendiente. Está pendiente también. Más Chiloé. Y por último hay un informe del coordinador con la biblioteca, don Leonardo Arancibia, titulado La experiencia noruega de los salmones de cultivo escapados al medio ambiente, documento que está en las carpetas de su señoría. Ok, Esa es la cuenta, presidente. muchas gracias. Bien, entonces que pasen los asesores, los invitados y la gente que quiera pasar. ¿Sí? Es solo para plantear que dado que el clima está bastante complejo, quizás más que agendar tan rápido, es como colocar una fecha probable para esta visita tanto de Chiloé como Queule, de tal manera de dar el cumplimiento a los pescadores, pero no necesariamente el tiro, porque entiendo que el tiempo está malo. Dejémoslo tipo agosto. Ya, ok. Bien. Sí. Damos la bienvenida al señor subsecretario de Pesca, don Eduardo Riquelme, al jefe de la División de Acuicultura de la Subsecretaría, don Eugenio Zamorano, al abogado asesor del Ministerio de Economía, don Eric Correa, a la directora nacional, señora Alicia Gallardo,
Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura, jefe del Departamento de Salud Animal, don Patricio Medina, a todos los asesores y a todos los invitados. Tenemos hoy día como tabla la exposición de la señora Alicia Gallardo, directora nacional del Servicio Nacional de Pesca, sobre el escape de peces y el uso de los antimicrobianos en la salmonicultura. Una vez que ella termine las consultas, queríamos, que no está en tabla, por eso lo estoy presentando, hablar sobre la habitabilidad del proyecto ese, porque tenemos alguna duda en cuanto a la idea de matriz, entonces el secretario va a exponer brevemente cuál es la proposición que hacemos. Perdón, ¿y qué dije yo? Navegabilidad. Habitabilidad, dije yo. ¿Sí? No, después de la señora Alicia. Señora Alicia, somos todo oídos. Gracias, presidente. Bueno, hoy día me han pedido hacer una presentación respecto del escape de peces, lo que ocurre, cuáles son los procedimientos y relacionado con el uso de los antibióticos. Bueno, primero, la normativa relativa a los escape de peces está regulada en la ley de pesca, pero el procedimiento está en el reglamento ambiental. Entonces, de ocurrir un evento, lo más relevante del punto de vista de la fiscalización es que la empresa debe notificar en forma inmediata a la autoridad, en este caso el Senapesca regional, y también a la autoridad marítima y a la superintendencia, que es la triada medioambiental en la acuicultura. Y además tiene que aplicar un plan de acción. El plan de acción es un plan que se incorporó en el RAMA el año pasado, en el reglamento ambiental, que tiene que decir qué tiene que hacer ante varias situaciones que provocan una emergencia. Una de ellas es el escape de peces, es decir, tiene que decir qué va a hacer con los peces, cuáles son los métodos de captura inmediata, cuáles son las medidas para reparar lo que haya ocurrido, la deficiencia que causó el escape de peces, que generalmente son problemas o ambientales o algunas fallas en la misma posición de la jaula, etcétera. Y luego entonces empieza el plazo para la recaptura. Este es un proceso muy relevante para Senapesca, que está documentado en todas sus etapas y además es transparente. Nosotros lo vamos informando día a día en la página de Senapesca y tenemos un resumen final cuando se cierra el caso, porque obviamente se cierra si recaptura el porcentaje de peces que tiene que recapturar y si no lo hace, nosotros hacemos la denuncia. Si tiene resolución de calificación ambiental, se hace la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente. Si no tiene resolución de calificación ambiental, se hace la denuncia al Tribunal Ordinario. Ese es el procedimiento. ¿Qué hacemos cuando se nos notifica el escape? Primero, vamos al terreno a evaluar las condiciones. ¿Qué es lo que causó el escape? Por ejemplo, si fue una ola como el último escape que ocurrió en la 10ª región, si fue una ola de alta magnitud porque falló la memoria de cálculo, vamos a verificar las condiciones ambientales, vamos a verificar in situ la situación de los peces y verificamos que se active el plan de contingencia. Esto es muy importante. Esto es un cambio que nosotros hicimos a fines del año pasado, que es efectivamente, una vez que haya una emergencia, plan de contingencia. Senapesca fiscaliza. Y si hay un incumplimiento, se toman las medidas necesarias. Esto no estaba antes. Yo creo que es un tremendo avance desde el punto de vista de que el Estado aquí tenga un rol activo en el control cuando ocurre una emergencia. Nosotros además, incluía la recaptura, porque si él señaló que iba a contratar pescadores artesanales, como ocurrió en el último, se tendrá que evaluar qué es lo que está haciendo, comprobar adecuada mantención de estructura de cultivo, conforme a la normativa. Y, muy importante, nunca dejamos de lado la condición sanitaria, porque es el corazón de nuestra fiscalización. O sea, nosotros tenemos que garantizar que los peces estén sanos o si tienen algún problema no afecte el bien común y que además cumplan con el requerimiento ambiental. Y por lo tanto nosotros seguimos, en cierta forma el centro tiene una ficha. Cada jaula está identificada por nosotros y tiene información sanitaria semanal de mortalidades, tiene información sanitaria mensual de antibióticos y tiene información sanitaria productiva también semanal. Por lo tanto, ese es un dato que nosotros tenemos, es como una ficha permanente.
Estas son las estadísticas de escape de peces que hemos tenido. Hemos tenido un total de 61 eventos desde el año 2010. Si ustedes se fijan, en el año 2013 ocurrió el mayor número de eventos, fundamentalmente en la región de los lagos. Tenemos la información disponible en relación a los eventos y en relación al número de peces, que también es una información relevante. Recordemos que el año pasado hubo un evento grande que ocurrió con MOWI, Ex Marine Harvest, en la 10ª región, en donde se escaparon 700.000 peces, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos si ustedes se fijan, en el 2013, el anterior era el año que tenía más eventos de escapes y además es el año que escaparon un mayor número de ejemplares, ya que también es un dato interesante de tener en consideración. Cada uno de estos casos, como yo les decía, se abre un expediente en Senapesca, se monitorea, se fiscaliza y se cierra el expediente si es que se cursa la infracción, no se cursa la infracción, pero lo más importante, que con la experiencia nosotros pudimos establecer medidas preventivas, que las empresas tengan un plan de contingencia y que nosotros también podamos fiscalizar el plan de contingencia y tenga sanciones si es que la empresa no aplica el plan de contingencia. También tenemos los datos de empresas, o sea, tenemos tres informaciones para efectos del análisis. Una es el número de eventos, la otra es el número de peces escapados y la otra son las empresas asociadas a esto. Entonces ahí ustedes ven que las diferentes empresas, los diferentes años, y que está también el expediente relacionado con la información de cumplimiento, etcétera. Hay un link en la página de Senapesca que habla del escape de peces. Eso es brevemente, presidente, relacionado con el escape de peces. Respecto al uso de antimicrobianos, que está relacionado con la pregunta, con lo que ustedes están trabajando acá. Primero. Perdón, señora Alicia. Dígame. Como son dos temas diferentes, podemos hacer un par de preguntas con respecto a los escapes y después, para no confundir. Ofrezco la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta. Bien, yo quiero saber cuáles son las sanciones con los escapes de peces. Bueno, las sanciones... Segundo lugar, sí. Sanciones en caso de escape. En segundo lugar, ¿qué pasa si después de los 10 días, por ejemplo, voy a decir ya, la región de los lagos, hay un escape de 900.000 peces? Si a los 10 días que tiene la empresa para la captura, no captura ni el 10% de los peces, que creo que el mínimo son el 10%. 10%, sí. Ya. ¿Ah? Son 30 días. 30 días. 10 días ampliables a 30 días. 10 días a 30 días. Sí. No, de 30 días prorrogables por otros 30 días. Sí, son 60 días. Pueden llegar a 60 días. A 60 días. Okay. Perdón la interrupción, presidente. Pero no hay problema, no hay problema. Todos sabemos que es carnívoro el pez. Sí. ¿Ustedes no tendrían problema que al haber un escape, estos 60 días como máximo que tienen las empresas para la recaptura, inmediatamente después del escape, la obligación del 10% como mínimo de recapturarlo lo más luego posible, los 10 primeros días, y después que los pescadores artesanales también puedan pescar sin ninguna sanción? Esa es mi pregunta. Tengo una pregunta que dice relación con si actualmente estas empresas que están aquí mencionadas todas existen, alguna que ya no. Y la otra, ¿por qué se determinó el 10%? Quiero como una explicación más científica de por qué el 10% captura y por qué 60 días, porque lo que estoy tratando de entender, que además que el salmón es bien agresivo como conducta, si es que eso implica que después de 60 ya es muy difícil capturar o cuáles son los motivos por los cuales existen estos plazos y este porcentaje de captura. Senadora, Una pequeña y consulta ahí nomás. Es que en el gráfico yo me pierdo en la normativa relativa a escape de peces. Evento de escape, después de aplicar plan de acción, que es un reglamento ambiental. Y eso cuando se aplica, desde la aplicación de eso, es que empieza a contarse el proceso de recaptura o el momento del escape. Y esta recaptura 10 días prorrogable, ¿por qué habla de 10 días prorrogable?
Dijeron 30 a 30, pero aquí dice 10 días. ¿Ah? Sí, pero recaptura en 10 días. Son 30 días prorrogables. Son 30 días. Ya. Muy bien. Ok, eso era, que me pierdo. La pregunta mía es, ¿cómo controlan ustedes que esa recaptura es real y que cómo se ingresa a la jaula nuevamente? Sí, gracias, presidente. Yo tengo una pregunta respecto. Me gustaría saber si es que hay alguna información o estudio respecto se planteó en las exposiciones anteriores ciertas dudas respecto de la capacidad de sobrevivencia del salmón una vez que está fugado. Y que eso pudiera eventualmente reducir los riesgos asociados a ese escape. También se escuchó acá por parte de entidades vinculadas al mundo de los pescadores artesanales, y a mí me consta también a propósito en mi región con respecto al salmón chinook, de que se han encontrado, ¿verdad?, en restos incluso de roedores dentro de los salmones, ¿ya? Pasó mucho, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos plaga ¿cómo se llama?, de la ratada que tuvimos nosotros, ¿no es cierto? Se encontró mucho esta situación asociada. Entonces, si hay algún antecedente respecto de esa información, ¿ya? Y lo segundo, presidente, respecto al tema de la fuga propiamente tal, la ley hoy día exige una recaptura del 10% y con eso libera a las empresas de cualquier responsabilidad posterior, porque se habla de millones de especies. Estaba viendo las cifras comparadas con Noruega, 5 millones en Noruega contra 4 millones y medio, pero uno en 19 años y nosotros en 5 años, en 8 años, o sea, en el doble de tiempo. Entonces, ¿cómo esas prácticas también se van asociando a ir mejorando también las prácticas de manejo por parte de la industria? Gracias, presidente. Bien, esa era la consulta, la directora y el subsecretario. Sí, por favor. Circunscribir nomás algunos datos de ley vigente para que no tengamos confusión. Primero, cuando se produce el escape de salmones, como bien señalaba la directora, se tiene que hacer inmediatamente la denuncia por parte de la empresa. Y ahí comienza a correr un plazo de 30 días para que ellos hagan la recaptura, que puede ampliarse por otros 30 días para llegar a 60 días. Si en el plazo de 30 o bien de 60, si pidieron o no pidieron la ampliación, la empresa, no alcanza a capturar al menos el 10% de los salmones que se escaparon, hay una presunción de daño ambiental. Ahora, es una presunción simplemente legal. ¿Qué significa eso? En el derecho hay dos tipos de presunciones: las presunciones de derecho, las que no admiten prueba en contrario, y las presunciones simplemente legales son aquellas que en la práctica lo que hacen es invertir la carga de la prueba. O sea, no es que el Estado tenga que probar que hubo daño ambiental, sino que si la empresa al cabo del plazo de 30 o 60 días no alcanza a recapturar al menos el 10%, se presume que hay daño ambiental y por lo tanto son ellos, la empresa, la que tiene que probar de que no lo hubo. Ahora, ¿dónde se discute todo esto? En la Superintendencia de Medio Ambiente, puesto que si no se alcanza la recaptura del 10%, el Sennapesca hace una denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente y ahí se abre como un proceso sancionatorio, por decirlo de alguna manera. Si se alcanza el 10% de recaptura, ¿significa eso que no hay posibilidad de sanción por daño ambiental? No. De igual modo podría haber un daño ambiental, evidentemente. Lo que pasa es que si no se alcanza el 10%, se presume que hay un daño ambiental. Y por lo tanto, es la empresa, como digo, la que tiene que probar que no lo hubo. Si hay más de un 10% de recaptura y se pretende de algún modo intentar acreditar de que hubo un daño ambiental, ya no es la empresa la que tiene que acreditar de que no hubo daño ambiental, sino que es el actor, o sea, el que pretende que la Superintendencia de Medio Ambiente determine que hubo daño ambiental, es el que tiene toda la carga de la prueba, el peso completo. No sé si se entiende ese efecto de la inversión o no de la carga de la prueba. Eso era, presidente, Muy bien. para Muchas gracias. Explicar nomás la situación. Gracias. A pesar de que es increíble que la empresa
si captura el 10%, se le diga a todo el mundo que no hay daño ambiental. Sí, o sea, lo que pasa es que si no hay el 10%, se presume que hay daño ambiental, pero por eso quiero decir que aun cuando capture el 10%, eso no significa que haya una imposibilidad de acreditar daño ambiental. O sea, si se hace una denuncia por el escape, a pesar de que se haya recapturado el 10%, la superintendencia igual puede investigar si hay daño ambiental o no. Lo que ocurre es que en ese caso quien hace la denuncia tiene la carga de la prueba. En cambio, si no se recaptura el 10%, es la empresa la que tiene que probar de que no hubo daño ambiental. Se invierte la carga de la prueba. Pero en todo caso puede la superintendencia acreditar que hubo daño ambiental si naturalmente están las pruebas necesarias. Ok, ¿sí? Debemos presumir que la superintendencia nunca hace una denuncia de daño ambiental. Me refiero, si tiene que hacerla. Lo que acontece acá es que si no se alcanza el 10% de la recaptura, el Cernapesca hace la denuncia a la superintendencia por presunción de daño ambiental, que es lo que aconteció, por ejemplo, en el escape de Marine Harvest, el último del año pasado, que se hizo la denuncia por daño ambiental del Cernapesca a la Superintendencia de Medio Ambiente. Ya, y como le corresponde a la directora, ¿podría decirnos en estos 67 casos de escape cuántas veces ha hecho Cernapesca la denuncia? No, pero cuando le toque. Bien, directora. Bien, gracias, presidente. Pero no, ¿uno? Ya, bueno, bien, respecto a las sanciones, hay efectivamente el 118.4 de la ley establece cuando no se capture el daño, el 10%, se presume daño ambiental. Y, claro, esto nosotros tenemos, como bien dijo el subsecretario, hacer la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente cuando el centro tenga resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, procede a la Superintendencia a hacer el proceso sancionatorio. También existe la ley de pesca, también una posibilidad de que nosotros hagamos una denuncia por que no se incumplan las medidas de seguridad de los módulos de cultivo y fondeo que será sancionado con multa de 500 a 3.000 unidades tributarias mensuales. O sea, también existe, dependiendo, por eso es que es muy bueno que nosotros vayamos y verifiquemos lo que ocurre. La ley establece el 10%, pero si nosotros vemos algunos incumplimientos en las medidas de seguridad, también podemos hacer una denuncia. Y si nosotros vemos que no cumple con el plan de contingencia, nos salimos de la ley y nos vamos al reglamento. Y como esto es enredado a entenderlo, está en la resolución de calificación ambiental, corresponde hacer la denuncia a la superintendencia, como así lo hicimos con el caso Marine Harvest. Ahora, hay una herramienta en el caso de la Superintendencia de Medio Ambiente, que es que dependiendo de lo que Cernapesca detecte y dependiendo del riesgo al medio ambiente, nosotros podemos sugerir a la superintendencia medidas provisionales. Yo siempre me equivoco. ¿Previsionales? Para prever. Provisionales, ¿ve? Ya, provisionales, medidas provisionales, ¿ya? Que lo hemos aplicado las dos últimas veces las denuncias. Entonces, le pedimos justamente, no sé quién preguntó, la senadora, le pedimos justamente que le solicite a la empresa, le exija a la empresa medidas para poder realizar mejor el conteo de los peces, la verificación del escape, la verificación de las condiciones de bioseguridad. Son medidas adicionales a la ley y al reglamento que son solicitadas por la Superintendencia de Medio Ambiente y son fiscalizadas por los órganos fiscalizadores, por Cernapesca y por la Autoridad Marítima. Siempre acá actuamos en conjunto. Por lo tanto, también esa es una forma de, insisto, eso lo hicimos con Marine Harvest el año pasado y lo hicimos ahora con el evento Mortalidad Masiva que ocurrió con Invermar en Quellón. Respecto a cómo se verifica, este es un tema súper interesante de analizar, porque nosotros cuando ingresan los peces se cuentan en la piscicultura y luego se ingresan al centro de cultivo en mar. Nosotros ahí tenemos un primer registro, esto es como un balance del banco, y ahí tenemos un primer registro del número de peces iniciales. Y luego le vamos descontando las mortalidades. Cuando ocurre un evento de peces, nosotros obviamente tenemos que hacer un balance de masa, de biomasa en este caso, que en la situación de Marine Harvest tuvimos que esperar a la cosecha, porque el último balance se cierra cuando salen los peces del centro de cultivo y van a una planta, y ahí se vuelven a contar.
Entonces, es un dato objetivo. Entonces, cruzamos la información de entrada con la información de salida, menos las mortalidades, y calculamos si cumplen, si efectivamente hubo un error. En general, existe un control productivo que no da cuenta de errores, salvo mínimos que están asociados a la varianza normal, pero esa es la forma de hacer el conteo. Ahora, también es un sistema que estamos perfeccionando desde el punto de vista tecnológico, para poder tener mayor eficiencia en el conteo. Respecto de lo que preguntaba el senador, respecto a las medidas preventivas, efectivamente los centros de cultivo están implementando medidas más innovadoras y tecnológicas, porque la tecnología es única. En todos los países salmoneros se comparte la tecnología y hay interacción entre los diferentes productores y también entre los órganos del Estado para esto. Entonces, hay tecnologías que permiten ser más preventivos, tomar todos los resguardos para que esto no ocurra, que eso es el espíritu también de la regulación, que no ocurra en el tiempo. Y bueno, y eso está establecido en la ley y está establecido en los planes de contingencia. Y Si se han cobrado multas alguna vez. Sí, denuncias. Las denuncias por daño mental. la dejamos pendiente mientras la Yo ubicamos. prefiero, presidente, porque yo no traje ese dato, pero es un dato interesante, yo se lo envío. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Deduzco de la respuesta de la directora que hay denuncias y lo que no saben o no recuerdan son cuántas. Por lo tanto, se agradecerán la información de las denuncias realizadas por el servicio y además de las multas efectivas practicadas, no solamente cobradas, sino que efectivamente cobradas. Ahora, me gustaría, por su intermedio, presidente, que nos pudiera ilustrar, yo no sé si llegué tarde y ya lo dijeron y pido disculpas, pero estaba en otros temas. ¿Cuáles son las sanciones que se imponen por escape para poder ver cómo está? Esa es la pregunta que hicimos. Sí. No, es que yo entendí que usted había preguntado si se habían hecho, si se habían aplicado. Yo quiero saber cuáles son. Sí, al comienzo. Está dentro de la suya, presidente. No hay problema. Segundo, ¿qué ocurre si no se captura el mínimo del 10% en los 60 días de la empresa? ¿Cuál es la situación? Y segundo, traté de entender la respuesta de la directora respecto de cómo controla el servicio que se recapture y cómo se reintegran a las jaulas. Porque estaba tratando de explicar, ¿no es cierto?, usted cómo estaban, presidente, cuántos eran, cuántos salían, cómo saber, pero no me quedó claro cómo se reingresan los que se recapturan a las jaulas. ¿Cuál es el procedimiento? Yo, presidente, para que quede una pregunta en el aire, respecto de la capacidad real de sobrevivencia de los salmones liberados, ¿ya? Y lo segundo, aprovechándome del impulso, ¿por qué ese 10%? ¿Por qué fugaron 1 millón y tanto en un centro, ¿no es cierto? Yo capturo 130.000 y salvo el problema. O sea, me quedan 1 millón en el ambiente marítimo. O sea, ¿por qué el 10%? ¿Quién fijó ese rango y por qué no el 20, el 30? Porque al final de cuentas el daño es por el 100%. Bien, directora, para seguir después con nuestro tema, porque parece que no vamos a ver otro tema. Ya. Respondiendo el tema de efectivamente se ha hecho denuncias y tenemos un catastro de las denuncias, pero lo que no traje hoy día y quedó pendiente es los resultados de las denuncias, cuáles han sido las multas y cuáles han sido las sanciones que se han aplicado. Ya, eso queda pendiente. Lo segundo, los peces no se pueden reingresar a un centro de cultivo, ¿ya? Porque esto es un medio ambiente abierto, entonces pez que se escapa, y si se detecta, probablemente ya está, no se puede reingresar al centro de cultivo, para dejarlo súper claro. O sea, no hay ingresos de nuevos animales. Y lo que sale o se cosecha y se consume o se va a un proceso de reducción, de elaboración de harina. Esas son las dos vías de un pescado que sale, ¿ya? Para dejarlo súper claro. Luego, la capacidad real de sobrevivencia de los salmones liberados, hay estudios que se han hecho, científicos, que probablemente a lo mejor Eugenio me puede ayudar, pero en general estos animales son animales exóticos, no son animales endémicos. Es como disculpen el ejemplo, pero es como un quiltro con un perrito fino. El perrito fino sale a la calle y se queda ahí
calladito y no se mueve. En cambio, el otro está acostumbrado y circula por el barrio. En este caso, los salmones tienen muy poca capacidad de resistir en el medio ambiente, justamente porque no están acostumbrados, están en cautiverio, ¿ya? Y de los tres, la trucha es la más, entre comillas, voraz, que tiene un grado más se permite más de autonomía. Pero eso podemos también recopilarlo, información científica, pero se ha estudiado en el mundo. Exactamente, la trucha como el Washington, ¿ya? Pero es importante tener claridad que son animales que no introducidos en Chile y están en cautiverio y por lo tanto no es que anden por la vida y lleguen hasta... Cuando ocurrió el escape de peces, el último, las autoridades argentinas me preguntaron respecto de esto, pensando en la posibilidad que los peces hubieran podido llegar hasta la zona sur y llegar hasta Argentina. Y eso nosotros le dimos los antecedentes que era prácticamente imposible. Siempre existe biológicamente uno nunca sabe, pero es prácticamente imposible Claro, querían que volvieran. ¿Y qué otra pregunta? El 10%. ¿Por qué el 10%? Interesante pregunta. Yo lo que me recuerdo, la ley lo estableció y probablemente con todo lo que se hace en la ley tiene que haber una información científica que así lo fundamentó. Presidente, solo yo sé que hay un informe que yo leí ahora ya de la biblioteca que no lo especifica, pero se lo estaba consultando porque igual es importante que es tanta la cantidad que 10% es insignificante. Entonces, igual el daño es enorme, o sea, es evidente. Entonces, yo sugeriría que, como estamos trabajando esto, volvamos a revisar tanto el Senapesca como Biblioteca, cuáles son los porcentajes de recaptura de países como Noruega, que efectivamente están trabajando con mayor avance tecnológico, porque es imposible biológicamente no entender que el impacto de un 90% de escape con los volúmenes de 719.310 es imposible que no exista. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Muy breve, sé que tenemos que avanzar, pero en la misma línea de lo que dice la senadora Aravena, yo había preguntado qué pasa si no se recaptura el mínimo del 10, pero además, obviamente, saber obviamente por qué se fijó el 10, pero es obvio que tenemos aquí un problema y parece casi un dato simbólico. O sea, ya capturé el 10 y con eso se da por superado el incidente. Es la impresión que queda. Bien, sí. Creo que es importante aclarar. Primero voy a partir por lo último. Lo que acontece, senadora, es que la ley fijó un 10% de obligación de recaptura. Pero en realidad ellos tienen técnicamente una obligación de recapturar todo lo que se les escapó. Lo que ocurre es que si no recapturan el 10%, la ley presume que hay daño ambiental. Ese es el efecto. Se presume que hay daño ambiental, el Senapesca hace la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente y por lo tanto, como hay una presunción de daño ambiental, no es que la Superintendencia tenga que acreditar el daño, sino que es la empresa la que tiene que acreditar de que no hubo un daño ambiental. Pero si se recaptura el 10%, de igual modo, no el Senapesca, porque el Senapesca está con el límite que establece la ley, pero un particular, por ejemplo, podría hacer una denuncia a la superintendencia, imagínense que se recapturó el 30% o el 40%, diciendo, mire, a pesar de que se recapturó el 30 o el 40%, yo creo que igual hubo daño ambiental. ¿Y cuál es el efecto ahí? El efecto es que no hay una presunción de daño ambiental, o sea, no es la empresa la que tiene que probar de que no hubo daño ambiental, sino que es el denunciante el que tiene que probar de que sí lo hubo, que es la regla general del derecho, ¿no? El que alega una obligación o un incumplimiento debe acreditarlo. El límite del 10% es simplemente para efecto de la presunción. ¿Y por qué fue un 10%? Lo desconozco, pero así lo establece la ley. Deme un segundito para responder la otra pregunta. Y respecto de los salmones, ¿qué pasa con los salmones recapturados? Bueno, la directora señaló que no pueden reingresar. Pero me parece que hay un dato importante. Cuando se produjo la última fuga, la de Marine Harvest, o Mowi actualmente, la empresa trató de acreditar que se habían recapturado salmones con unos certificados de pescadores, que ellos habían capturado salmones para sí, digamos, o para su consumo o para venta. Nosotros no toleramos, en el fondo, acreditar la recaptura con esos certificados, porque para nosotros la recaptura tiene que producirse por la contabilización material de los peces.
y por lo tanto es pez de algún modo físicamente expuesto ante la autoridad, ante el Sennapesca, que los contabiliza y llega a ese número. Y por lo tanto nosotros rechazamos la acreditación por medio de estos certificados de pescadores. Y por lo tanto la recaptura efectiva fue en torno a un 4%, una cosa así, y nosotros hicimos la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente por la presunción de daño ambiental. Eso me parecía que era importante señalar. Gracias, presidente. Presidente, con esto cierro de la exposición del subsecretario. Queda claro que un 10% es insuficiente, porque obviamente un particular no va a tener la posibilidad ni los medios de comprobar que hay daño ambiental y ir contra la empresa. Estamos hablando de grandes compañías que obviamente tienen todos los medios como para defenderse, y creo que ese es un tema que deberíamos, tal como ha dicho la senadora Aravena, revisar en esta discusión. Muy bien, entonces quedaría pendiente nada más que el dato de cuántas denuncias y también el dato de cuántas veces la superintendencia ha actuado, porque el porcentaje es bastante grande. Y lo último, una cosa que usted dijo, que el salmón sale y se queda quietecito, es una teoría. Es una teoría porque hay otras teorías de científicos donde dicen que es bastante más... Ya, muy bien, veamos los antibióticos. Sí, para reforzar un poco lo que, complementar lo que decía el subsecretario, cuando nosotros verificamos, se me olvidó ese detalle, nosotros estamos no solo en el centro, sino que vamos a los lugares de recepción de peces, por ejemplo, las plantas de harina, para verificar lo que el Sennapesca ve directamente, se califica como recaptura, que eso es muy importante, porque eso han sido los procedimientos que hemos aplicado. Y efectivamente, bueno, hay diferentes teorías, pero bueno, científicamente existe una teoría que prima respecto de esto, que los salmones son exóticos más que nada. Sí, más allá de las teorías, lo que más o menos mucha gente dice, y yo creo que es razonable, es que los primeros días del escape, el salmón queda alrededor de la jaula, de algún modo dando vueltas. Y ya cuando pasan un poco más de día, emprende rumbo, no sabemos hasta dónde ni cuánto, digamos, pero más o menos eso es lo que dice mucha gente. No es que se quede siempre ahí, pero tampoco es que se vaya inmediatamente. Al comienzo está ahí alrededor de su casa, por decirlo de algún modo, y después anda a la búsqueda. Eso es. No. Bien. Ahora cambiamos de tema a la situación de uso de antimicrobianos en la acuicultura. Contarles un poco cuál es el control de la acuicultura considerando la cadena de valor. Bueno, primero, el animal está en cautiverio, como bien decían, está en una jaula, está en ambiente abierto, pero está controlado y recibe alimentos, ¿ya? Luego, ese salmón pasa a una planta de proceso, en donde se le verifica la condición de inocuidad y luego alimenta a las personas y contribuye a disminuir, a aportar una fuente proteica importante. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuáles son los hitos de control? El primer hito, al igual que en la prevención el escape de peces, es preventivo, es controlar el uso de los antimicrobianos, que sea conforme a la normativa. Yo después voy a explicar la normativa. Pero luego, este pez deja de ser pez y pasa a ser un pescado, y se controlan entonces los residuos del antibiótico o de otro fármaco, ¿ya? Que es lo que se hace con todas las especies animales. Ahora, tratamos de hacer un gráfico que fuera, a veces como nos dicen siempre, no hablamos en español, tratamos de hacer un gráfico bien. Este pescado está en un centro de cultivo. Y ahí está catastrado por Sennapesca. Sennapesca, como yo les decía, tiene claro cuántos ingresan y tiene, desde que se inicia el periodo en el mar, semanalmente los datos de mortalidad, semanalmente los datos de piojo y mensualmente los datos de uso de antibióticos, ¿ya? Entonces, cuando el pez se enferma, igual que ocurre en cualquier especie animal, tiene que venir un médico. En este caso es un médico veterinario que hace una receta. Aquí no hay ningún antibiótico que se dé a los peces sin una receta médico-veterinaria. Y la ventaja es que esta receta es en línea. No hay recetas truchas. No hay recetas truchas. Y lo importante, presidente, es que esta receta es en línea. Esto no lo tiene ningún sistema productivo, solamente los salmones. Y es lo que recomienda la Unión Europea.
esa receta en línea es controlada por Senapesca. Nosotros tenemos el control de lo que se receta, qué jaulas son, y siempre que haya un tratamiento, un diagnóstico, es decir, pez enfermo es tratado. No está permitido usar antibióticos en forma preventiva, que es algo que se ocupa mucho en otros países como promotor del crecimiento. Luego que el pez se puede tratar a través del alimento medicado o se puede tratar a través de una inyección. Son las dos vías de administración. Cualquiera sea de ellas, hay una duración del tratamiento. Y si el pez va a consumo, va a cosecha, tiene que tener un periodo de carencia. Es decir, el periodo en que se limpia, vale decir, desde el antibiótico y no hay residuos en la carne. Para que el consumidor, ustedes cuando consumen y todos consumimos salmón, podamos tener la garantía de que es un producto inocuo. Y ahí entonces aparece el control. Además, cuando se llega a una planta de proceso, hay un laboratorio que verifica, que es un laboratorio de una universidad, la Universidad de Chile, Fermavet, que la carne no tenga residuos de antibiótico o tenga los residuos que exige la autoridad de los mercados y la autoridad chilena. Y luego entonces llega al consumidor final. Lo importante es tener una idea del ciclo completo. ¿Dónde entra Senapesca? Todos los salmones que se exportan son certificados por Senapesca en su inocuidad. O sea, Senapesca es la autoridad que dice a China, ustedes ven que a China aumentamos 77% la exportación, están un 14% a Estados Unidos, a Unión Europea, a Japón. Nosotros certificamos que cumple con los requisitos de inocuidad, ¿ya? Y lo más importante es que estamos verificando en el agua que el salmón sea sano, cumpla con los estándares sanitarios para dar garantía que es un alimento sano, que es un poco lo que estamos realizando. Ahora, ¿cuál es? Aquí me parece que Los salmones, cuando yo les dije un salmón sano, ¿de qué se enferman los salmones? Los salmones tienen enfermedades bacterianas o enfermedades virales. En Chile, la única enfermedad que aquí ustedes ven el estado sanitario de Chile, Noruega y Canadá y Escocia. Estas son las enfermedades que la Organización Mundial de Sanidad Animal ocupa para el comercio de los productos y de los recursos, ¿ya? Es decir, si yo quiero exportar a China, China está preocupado cuál es la situación sanitaria del país. Esto ocurre en todas las especies animales. Y por lo tanto también es importante que la única enfermedad que nosotros tenemos, que no, o sea, está en Chile pero está bajo control, es la anemia infecciosa del salmón, aquella enfermedad terrorífica que nos tuvo muy preocupados en el año 2007 cuando ocurrió el brote. En todas las regiones afectó mucho. Disminuyó un 75% la producción en esa época, ¿ya? Y gracias a la implementación de medidas sanitarias, al control, nosotros hoy día estamos con una condición bastante mejor. Sin embargo, existe aún una enfermedad que es una rickettsia, es una bacteria que solo ataca al pez, se llama Pis rickettsia, que esa es la que hace que el salmón se enferme y tenga que usar antibióticos. Entonces, como el mundo está preocupado, ¿dónde está Como el mundo está preocupado de la inocuidad de los productos, hay un concepto que está hoy día promovido por la FAO, por la Organización Mundial de Sanidad Animal y por la OMS, que es el concepto de una salud. Es decir, lo que ocurre en el medio ambiente, lo que ocurre en los humanos y lo que ocurre en la interfase productiva nos afecta a todos. Entonces es como el enfoque ecosistémico de la FAO, de la ley. Lo importante de esto es que lo que hacemos en la producción animal tenemos que tener mucho cuidado porque puede afectar al consumidor, pero también puede afectar al medio ambiente, y eso es lo que promueve la Organización Mundial de Salud Animal. Ahora, ¿cómo se mide entonces la inocuidad del salmón? Que en el fondo lo que estamos diciendo es que el salmón tiene que tener una certificación. Fundamentalmente hay un sistema de aseguramiento de calidad que tienen las plantas de proceso que se hacen cargo de cuidar que el salmón tenga controlados los riesgos. Luego se verifican estándares microbiológicos, físico-energéticos, químicos, y del punto de vista de los antibióticos se calculan los límites máximos residuales, ¿ya? Que se llaman LMR y que lo establece el Reglamento Sanitario en Chile para cada antibiótico, no solo para los salmones, sino que para todos los productos alimenticios, porque aquí ya estamos entrando a lo que nuestro presidente anunció, que es el Ministerio de Agricultura y Alimentos, porque
todo lo de la pesca y la acuicultura es un alimento. Entonces es muy importante considerar también para efectos de lo que tenemos que controlar. Y también controlamos que no tenga sustancia prohibida. Ustedes se acordarán en la época, hace unos 10 años atrás o 15 años atrás, el problema del verde malaquita, que es una sustancia que no está autorizada y que se detectó en salmones en el mundo, no solo en Chile. Y también está el cloranfenicol, que está prohibida, sustancias que no están autorizadas y sustancias que están prohibidas. Eso también lo chequeamos nosotros a través de los laboratorios. Por lo tanto, del punto de vista del antibiótico, después de haber seguido este ciclo, el antibiótico, el salmón se prueba que tenga los límites máximos de residuo por antibiótico y mercado de destino, ¿ya? Por lo tanto, en Chile, la ley vigente es el Reglamento Sanitario de los Alimentos, que dice, si usted quiere comer salmón, deberá tener 1000 partes por billón de florfenicol, que es un antibiótico solo de uso en medicina veterinaria. Y hay una lista que está. Senadora. ¿Preguntar algo? Pues me queda claro el control que se hace respecto del centro, de los niveles que tienen, las especies, etcétera. Pero usted señaló que en el caso de los recapturados no necesariamente reingresan las jaulas, sino que se usan para otros fines. Podría ser, no lo sé, harina de pescado. ¿Sí? ¿Y cómo se hace, por su intermedio, presidente, para controlar el que estén libres de este tipo de fármacos? Eso es todo lo que se va a planta de consumo de alimentos, o sea, planta de consumo humano, y si se consume en Chile, es controlado por la autoridad sanitaria. Si ese pescado va para exportación, el Servicio Nacional de Pesca da el certificado. Si va a una planta de harina de pescado, generalmente la harina de pescado va para la alimentación animal, ¿no es cierto? Entonces, quien controla es el Servicio Agrícola y Ganadero, porque él es el que está a cargo de los alimentos en animales. Es complicado de entender, pero es interesante saber que las plantas que exportan, el 95% de las plantas que producen alimento en Chile o procesan salmones, exportan. Por lo tanto, están bajo control oficial de Senapesca. Además de la autoridad sanitaria, tendrían 2 controles para efectos del consumidor chileno, que también es importante considerarlo. Presidente, y se hace ese control, supongo. ¿Podríamos, presidente, oficiar al Servicio de Salud qué ha pasado con las especies recapturadas que han ido para consumo humano, o sea, consumo animal, que al final terminan consumo humano respecto de este tema? Ok, pero vamos a esperar que termine la exposición y después hacemos las preguntas. Bueno, entonces esto es muy importante, y discúlpeme, presidente, que me tomo un tiempo en esto. El salmón o cualquier alimento no tiene que tener residuos antibióticos, pero hoy día, en el concepto de una salud, en el mundo hay una preocupación que es la resistencia antibacteriana. Es decir, que cuando vamos a un hospital y tenemos una enfermedad como o tuberculosis, por ejemplo, que es una enfermedad que está controlada, y un médico ocupa un antibiótico, no resulte. Entonces se está investigando cuáles pueden ser las causas, que son múltiples. Y por lo tanto hoy día todo el mundo, todas las autoridades, entre ellas nosotros, Chile, estamos trabajando en identificar los riesgos asociados a la resistencia para prevenirla. Y entre ellas, y aquí traje una diapositiva de la FAO, que estuvimos la semana pasada, tú estuviste en un seminario. Oh, no se me ve el... No sé por qué no aparece. Bueno, eso es lo más... Ya, no sé... puta, qué lata. Bueno, ahí dice distribución del uso de antibióticos en los diferentes sistemas. Entonces... lo tienen ustedes en su... Ya, entonces ahí tienen ustedes que cuando uno dice ¿qué tenemos que cuidar? Es la resistencia antimicrobiana. Si ustedes se fijan, el 30% de los antibióticos se usan en humanos. Entonces lo primero es que no tenemos que automedicarnos. Hay una normativa súper contundente en Chile respecto a la prescripción humana, ¿ya? Que sería el primer factor. Luego los bovinos con un 26%, luego los cerdos, las aves y la acuicultura, el uso de antibióticos en la acuicultura significa un 4%. Entonces, es muy importante para efectos de evaluar el riesgo, tanto de nosotros que somos la agencia, la autoridad sanitaria, nosotros somos una autoridad a nivel mundial, tenemos que evaluar el riesgo conforme los antibióticos que se ocupen y las cantidades que se ocupen. Y en eso estamos trabajando con un plan nacional de prevención de la resistencia antimicrobiana. Este es un dato súper importante porque no es que el reglamento sanitario les diga, oiga, usted dígame
¿Cuánto antibiótico usó? Hoy día lo que piden para inocuidad es lo que queda en el músculo, que esté libre. Pero en el tiempo tenemos que trabajar todos los países y todas las organizaciones en prevenir la resistencia, porque no queremos que ocurran muertes debido a que el antibiótico no está funcionando. Eso es lo que estamos promoviendo como autoridades sanitarias en el mundo. Para ello, Chile, ya en el año 2010, en la ley incorporamos estos 3 elementos. La obligatoriedad de que los tratamientos se declararan, cosa que no es obligatorio en todas las especies animales, solo en los salmones se declaren una vez al mes. Una vez al mes el Senapesca tiene la información de tratamientos. Además está prohibido el uso preventivo y además nos obliga a las autoridades sanitarias a publicar la información a través de informes cada 6 meses del uso de los antimicrobianos en la acuicultura. Y además el reglamento sanitario nos dice que tenemos que usar solo productos que están registrados, solo bajo receta y con un diagnóstico. Es decir, no se puede recetar un pez que no está enfermo. Eso es muy importante para efectos de eso. Esto ya indica lo que nosotros tomamos los lineamientos de la OIE, los lineamientos de Una Salud, y tenemos un programa que tiene 4 objetivos. Mejorar la eficacia de los antimicrobianos para disminuir el uso, que ese es el plan de reducción del uso que estamos trabajando junto con la subsecretaría. Cumplir las recomendaciones de bienestar animal, que dicen que no podemos dejar a los animales enfermos mucho tiempo, digamos, en el agua, porque estamos también con un daño, digamos, de bienestar. Monitorear la resistencia. Aquí son 2 tipos de resistencia. ¿Cuán resistentes son nuestras bacterias, las que están en el pescado, y cuán resistentes son las bacterias que están en medicina humana? Que para ello el Ministerio de Salud, hemos estado trabajando durante mucho tiempo en el monitoreo de la salmonela. La salmonela es el indicador. Si la salmonela tiene resistencia, quiere decir que algo está pasando. Eso es súper importante considerarlo. Y, bueno, también el programa de residuos, que es un programa bastante potente. Bueno, ¿qué hemos logrado en el tiempo? Como país, disminuir un 24% el uso de antibióticos con respecto al año del 2018 con respecto al año 2017. Fundamentalmente por prácticas preventivas y de manejo sanitario que han permitido disminuir el uso de antimicrobianos y incentivos que hemos puesto en la regulación para promover el uso de otros elementos que no sean antimicrobianos, que eso es muy importante y que ha sido también una iniciativa de nosotros. Bueno, y aquí está el reporte. Nosotros tenemos un reporte mensual de los antibióticos usados por jaula, por centro de cultivo y por empresa. Esos elementos los tenemos disponibles mes a mes. Y bueno, tenemos una publicación periódica desde el año 2005 sobre el uso de los antimicrobianos en la salmonicultura. Aquí me acompaña Patricio Medina, que él ha estado desde los inicios, fue el encargado de antibióticos y ahora es el jefe del departamento que ha trabajado con esto. Bueno, brevemente, decirles, este es un estudio que se hizo en América sobre qué antibióticos se ocupaban en los animales y se vio que la mayor cantidad de producciones animales ocupan las tetraciclinas, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque ese que está marcado con estrellita son los fármacos, los antibióticos que la Organización Mundial de Salud, OMS, sugiere que no se utilicen en animales. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Chile? Promoviendo solo el uso de los antibióticos que no tienen riesgo de producir resistencia en la producción animal, que eso es muy importante, como el florfenicol, que no tiene un impacto. Quiero que miren esto. Aquí sale qué países tienen incorporados los antimicrobianos como promotores del crecimiento. Y ustedes ven que en América, en Asia, todavía hay países que permiten el uso de promotores del crecimiento. Eso es tremendamente peligroso para la resistencia antimicrobiana y es algo que estamos promoviendo. Chile, por supuesto, está absolutamente prohibido el uso. Y aquí esto también quiero mostrarlo. Ustedes ven cuánto han avanzado los países en el Plan Nacional sobre Resistencia Antimicrobiana. Ahí en América, en verde, están los países que ya tienen un plan y estamos nosotros. Somos país líder en América Latina. Bueno, aquí está la receta veterinaria, que es una receta en línea, que está en nuestro sistema, en nuestra web, y lo trabajamos con la Universidad de Chile. Y aquí tenemos, bueno, la trazabilidad, que es una de las preguntas que, presidente, que ustedes nos hacían respecto al proyecto. Las plantas de alimentos, efectivamente, nos informan mensualmente
y lo tenemos a nivel de centro cultivo. Sabemos qué alimentos van a las plantas, a cada centro cultivo. Con la prescripción médico-veterinaria tenemos antes de cada tratamiento la información de los antibióticos. Y el centro cultivo, como yo dije varias veces, cada una vez al mes. Y bueno, tenemos además unos programas de libre de uso antimicrobiano que han promovido que algunos centros cultivos no usen antimicrobianos, es como para atender al cero antibiótico. Y además tenemos ciencia, hemos trabajado mucho en entender los agentes, porque son los enemigos en este caso, los que tenemos que controlar. Y bueno, tenemos un último programa que es para fortalecer la disminución del uso antimicrobiano, que es promover la mejor eficacia de los fármacos, es decir, usar menos pero que sean más eficaces. Ese es un nuevo programa que estamos trabajando. Y bueno, todo está tendiente a disminuir el uso. Hemos hecho algunas capacitación a médicos veterinarios. Ya llevamos 2 años con un diplomado en buenas prácticas en el uso antimicrobiano en la salmonicultura, organizado por la Facultad Veterinaria. Y bueno, en resumen, para efectos de la regulación del uso antimicrobiano, la regulación es fundamental que sea una regulación sólida y que nosotros la hemos trabajado hemos participado en muchos foros científicos y en este caso con orgullo les quisiera comentar que tenemos una muy buena liderazgo a nivel de América y en el mundo. La ciencia es clave, la ciencia. La fiscalización no puede quedarse atrás. Nosotros tenemos que ser capaces de controlar todas las recetas y en eso estamos. De controlar la ruta, así como controlamos la pesca ilegal, la ruta del antibiótico legal. Porque también hay antibióticos que se venden sin receta. Y ahí estamos trabajando con Patricio en algunas cooperativas, en ver cómo también frenar la venta de estos antibióticos, que también puede ser un punto. Por lo tanto, el control del uso de antibióticos es clave, la fiscalización como en todo orden de cosas. Innovación y nuevos productos. Aquí a fin de mes vamos a hacer un seminario en que van a estar invitados ustedes para evaluar productos que no son antibióticos, es decir, innovadores que inventan algunos, por ejemplo, uso de uso de elementos que no son químicos y que también nos van a ayudar a controlar la enfermedad, pero también ayudar a prevenir la resistencia antimicrobiana. Tenemos un seminario que estamos organizando para fin de mes, donde vamos a invitar a todas aquellas personas innovadoras, científicas, y algunos que son como giros sin tornillo, que están investigando estas situaciones. Uso de tecnología en la fiscalización, la receta. Créanme que es una tremenda innovación, porque es todo tecnológico, está todo en línea, es muy fácil. Control de la enfermedad, que es lo que este señor es el que tiene que controlar la enfermedad y que los animales estén sanitos. Y lo que nosotros estamos muy contentos es el reporte y transparencia. Nosotros estamos muy interesados de poner al mundo disponible esta información, sobre todo que es una tremenda responsabilidad para nosotros como controladores de alimentos, como son estos salmones. Eso. Muy bien, gracias, directora. Subsecretario. Solo para reiterar algo que dijimos la vez anterior, que la subsecretaría tomó la decisión el año pasado de hacer una modificación en la tabla de densidad de cultivo de salmones, con el principio que en la medida en que los salmones sean más sanos y usen menos antibióticos, nosotros autorizamos una mayor densidad de cultivo en las jaulas. Y en la medida en que los salmones se enfermen más y por lo tanto usen más antibióticos, nosotros hacemos una reducción de la autorización para la cantidad de salmones por jaula. Cosa de poner bien el incentivo para que puedan crecer las empresas que sean ambientalmente más seguras y que usen menos antibióticos. En eso estamos, presidente. Gracias. Presidente, solo aclarar que esa medida, cuando yo hablo de buena regulación, se refiere a eso. Esa medida está significando ya, porque me lo entregó ayer mi equipo, una disminución del uso antibiótico. Esa sola medida es un incentivo que está relacionado con la carga de los peces en el agua, que me parece una idea muy innovadora, además. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra. A ver, la senadora Rincone hizo una proposición para que tomemos nota de oficiar a salud sobre lo que pasa con las plantas, digamos, de harina de pescado. Senadora... Una pregunta bien breve. Sí, solo, Alicia, solo preguntar por el tema de sanción. Harina de pescado no consume humano, por lo tanto, no es a consumo humano, sino que no, presidente. ¿Planta de harina o planta de proceso? Proceso. En otros procesos, sí. Sí. La harina de salmón no va a consumir. No, eso es el consumo animal. Lo controla el SAC. Es otro tema. Senadora Lavera. No, sí, era bien breve, solo preguntar si hay multa o sanción
cuando no se utiliza el sistema informático en línea para el tema de recetas y antibióticos, porque lo encuentro extraordinario, ojalá se pudiera ocupar en toda la actividad, digamos, productiva animal, no solo en el caso de los salmones, que entiendo además como una reflexión que ha tenido este nivel de innovación científica, de línea y de control, producto que es un producto prácticamente todo exportable, que obedece a estándares internacionales. Me encantaría que sucediera lo mismo en la producción avícola, en la de carnes, en la de leche, no es el caso. Y por lo mismo pregunto, ¿hay sanción respecto de este punto en particular en caso de que no se utilice el sistema informático que ya está oficial y que permite que ustedes tengan en línea la receta, digamos, de antibióticos? Sí, es sanción por ley de pesca, por no utilizar el sistema que el servicio establece para declarar los antibióticos. Podríamos copiarlo entonces. Muy bien, ofrezco la palabra. El senador Castro. Presidente, gracias. Uno se da cuenta que, según la explicación de ustedes, que hay un buen control en todas las jaulas, me imagino. Entonces, yo entiendo que tienen mucho personal ustedes, ¿cierto? Porque me imagino que para controlar en terreno, porque esto está en el mar, hay lanchas, para llegar a todos estos controles hay un sistema de inspección normal que recorre los lagos y los mares donde están todas estas jaulas, ¿cierto? O sea, el personal no les falta a ustedes entonces. O les ayuda la Armada, les ayuda. ¿Quiere hacer un recorte? Yo veo que si hay un buen control significa que hay harta gente que no entiende. No es el problema que pasa en otros servicios que tenemos donde, como la DGA, por ejemplo, que siempre hay una falta de personal y se necesita mucho control. Y ustedes parece que no tienen ese problema. Siempre existe un problema de personal, ya sea histórico, pero también hay que pensar que los servicios veterinarios, en este caso, o los servicios de fiscalización, trabajamos en base al riesgo. Y la última ley de pesca, la última modificación de la ley de modernización de Senapesca nos dijo bien clarito, deberíamos tener foco en la fiscalización que tenga mayor impacto en la sustentabilidad. Entonces, en el programa de fiscalización de los salmones, esto es relevante. Todo el tema de antibióticos y el tema ambiental está dentro de las prioridades de don Patricio Medina. Por lo tanto, es muy importante saber que no podemos fiscalizarlo todo, pero perfilamos el riesgo y vamos a aquellos sujetos, centros de cultivo, que tengan mayor riesgo. Eso es la estrategia. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Don Patricio Medina es como el zar de los salmones. El zar de los salmones. Presidente, en la actual ley, en la ley vigente, el tema del enfoque ecosistémico está radicado en el factor de interacción entre especies, ¿ya? Y yo entiendo lo que se quiere es poder incorporar otros factores para definir el tema del enfoque ecosistémico, porque no solamente es cómo interactúan las especies entre ellas, sino que también qué pasa con el factor humano, con el factor del medio, etcétera. Y ahí la pregunta, presidente, es si hay seguimiento del Servicio Nacional de Pesca o, porque no le competa a ellos, del SAC, que lo saben, del impacto del uso de antimicrobianos, no solo en la especie, sino que en el ambiente donde éstas se emplazan, y que podría, obviamente por este concepto ecosistémico más amplio, porque al final es lo que importa, afectar. Y el segundo tema, presidente, no sé si lo entendí mal, pero mientras menos se enferman las especies, más carga autorizan. ¿Sí? ¿Es así? Más densidad. Y ahí entonces la pregunta es, ¿eso podría ser tomado casi como un incentivo perverso al uso mayor de antibióticos o antibacterianos para lograr más carga? Porque estarían menos enfermos. Es lo que quiero precisar. Gracias. Escuchemos. Muchas gracias, presidente. Tengo tres temas respecto de la situación de industria del salmón, que usted sabe, presidente, que en su región y en la mía, es donde producimos gran parte del salmón que consume el mundo, una actividad que, dicho sea de paso, estamos como en casa herrero, cuchillo palo, porque el nivel de consumo en nuestro país del salmón, por los precios y por los costos, es bastante prohibitivo para la población en general de nuestra comunidad. Pero yo quería plantear respecto al tema, presidente, la industria del salmón hoy día es una industria que ya no la podemos comparar con los estándares de producción de cualquier otro sector productivo, puesto que esto es una actividad, somos el segundo productor del mundo. Tenemos en Chile las
segunda empresa más grande del planeta en materia de producción salmonera. Y uno se pregunta, un poco desde la perspectiva de la propia sustentabilidad de la actividad, ¿cómo aún no es posible compatibilizar, verdad, el enorme impacto, el enorme esfuerzo, todas las facilidades que le ha prestado el Estado, incluso también, ¿no es cierto?, frente a episodios complejos como el caso de Elisa, donde el Estado, entendiendo, verdad, que esto es una actividad estratégica que genera, ¿cuánto? Más de 5.000 millones de dólares, tiene un plan de expansión enorme, ¿no es cierto?, en el corto plazo, de producir 850.000 toneladas a 1.300.000. O sea, va a haber una permanente y creciente presión sobre el medio ambiente, sobre la institucionalidad para desarrollar esta actividad. Entonces uno se pregunta cómo es posible que aún a estas alturas del partido, desde el ámbito de la industria, no se puedan compatibilizar temas, por ejemplo, el manejo de la mortalidad. Vimos un barco, ¿no es cierto?, transitando por diferentes regiones donde terminaban por depositar toneladas, ¿verdad?, de peces muertos que nadie los quería, me acuerdo, recibir. Ahí me llamaban los dirigentes, oye, el barco está a la altura de no sé cuánto, ¿cómo le llaman en medio ambiente? A la cuadra de no sé qué. A lo mejor era el Caleuche, o quizás fue el Caleuche al final el que recibió esta mortalidad, porque nunca al final, bueno. Después está el problema que vemos recién, ¿no es cierto?, respecto de la fuga y la recaptura. O sea, un 10% salva, entre comillas, ¿no es cierto?, podría salvar a la empresa, incluso más. Cuando la mayor fuga que se produce en la zona, solamente se certifica la recuperación del 5%. O sea, imagínense cuando las fugas son menores. Y sin embargo uno ve las cifras, por ejemplo, de países que nos llevan un poquito más la delantera, que no es mucho más que la nuestra, como el caso de Noruega, ¿no es cierto?, donde con las mismas prácticas han manejado esta misma situación. Y lo tercero, el tema de los antimicrobianos. Claro, el mejor año de conducta respecto al índice de consumo antimicrobiano, ¿verdad?, por tonelada es el año 2010, ¿ya? Hace poco entiendo que la industria del salmón anunció en Estados Unidos una meta de rebaja del 50% del uso de los antibióticos. ¿Cómo nos comparamos nosotros con respecto? Porque está bien las cifras que nos han dado hoy día. Nos queda claro lo que está pasando en Chile. Pero nosotros ya no podemos mirarnos el ombligo respecto a lo que estamos haciendo nosotros como actividad, sino que cómo estamos comparados nosotros con nuestro competidor, que no es competidor lejano, es de al lado, los noruegos. ¿Estamos más, estamos menos? ¿Por qué no tenemos esas mismas prácticas? Recién preguntábamos respecto a uno, ¿cómo es posible que no se sepa, presidente? Bueno, ¿qué pasó con ese 1 millón de salmones que no fueron capturados? ¿Ya? ¿Se murieron? ¿Fueron...? Y a lo mejor habría que desarrollar investigación sobre ese tema. Y lo último, presidente, me da la impresión a mí que en materia de prácticas laborales, que no voy a mencionar hoy día, pero esta es una industria demasiado relevante, importante, como para que nosotros no le pongamos con mucha claridad. Yo creo que además habrá que presionar, habrá que corregir eso, que si el 10%, porque a alguien se le ocurrió en algún minuto. Ya creo que la industria hoy día, por el nivel, por el volumen, por el impacto, no en Chile, sino que en el mundo, estamos hablando de una industria mundial, ¿verdad? Creo que la escala y los patrones de comparación, los estándares de exigencia, tienen que estar a un nivel todavía mucho mayor. Por eso me gustaría saber, en definitiva, respecto de la comparación en el uso de antibióticos nosotros con, ¿no?, porque usted nos da las cifras de los usos anuales acá, pero ¿cómo están estos comparados, por ejemplo, con nuestro competidor en el caso de Noruega? Gracias, presidente. Subsecretario. Para responderle a las preguntas la interesante pregunta de la senadora Rincón. Primero, decir que nosotros tenemos en la DIPRES un proyecto de ley de sustentabilidad que precisamente lo que hace es ampliar el enfoque ecosistémico para darle la mirada humana al mismo, que no sea tan solo en el fondo orientada del punto de vista de la biología marina, por decirlo así, sino que también ver cómo es la interacción con el ser humano. De hecho, en lo concreto, ese proyecto lo que hace es incorporar en los comités científico-técnicos un representante de las ciencias de la economía y un representante de las ciencias sociales, para que puedan traer a la decisión, a la discusión, el factor humano. No para que se alteren las medidas orientadas a la conservación, sino que para que, en el fondo, el efecto que en la sociedad, los seres humanos, tengan esas medidas,
de algún modo estén sobre la mesa, ya sea para tomar medidas de mitigación o simplemente para que sean un factor de decisión. Es un proyecto de ley que esperamos presentar pronto si todo anda bien. Y está elaborado. Y lo segundo, senadora, aclarar, quizás yo puedo haber sido poco claro, el concepto es el siguiente. Lo que ocurre es que está bastante claro que en la medida que hayan más salmones en las jaulas enfermos, es más proliferación de la enfermedad. Pero igual que en una sala de clase los niños, mientras más niños hay enfermos, más se enferman en general las familias y todo el mundo. Entonces lo que nosotros hicimos fue algo sencillo en general, que es decir lo siguiente: mientras más sanos sean los salmones y por lo tanto mientras menos antibióticos usen, nosotros autorizamos una mayor densidad de cultivo en la jaula. Por lo tanto, y al revés, mientras menos sanos sean los salmones y por lo tanto mientras más antibióticos usen, nosotros autorizamos una menor densidad de salmones por jaula. De forma tal de que cuando la empresa tiene un comportamiento sanitario adecuado y usa menos antibióticos, tiene posibilidad de crecer. Esta medida que tomamos nosotros el año pasado en la subsecretaría, tal como señaló la directora, ha provocado que desde el año pasado a este año se haya producido una caída de un 24% en la carga de antibióticos, porque se ve que en la medida en que se usen menos antibióticos y haya de algún modo un comportamiento más saludable, por decirlo de algún modo, en la práctica del desarrollo, es copulativo, ellos pueden crecer más. Y a la inversa, les reducimos nosotros exactamente, senadora, sí. Eso es. Gracias. Muy bien. Directora, ¿quiere agregar algo? Gracias, presidente. Ya, respecto al concepto de una salud y al seguimiento de los antibióticos en el medio ambiente, se han hecho algunos estudios. La Pontificia Universidad Católica del Paraíso tiene un investigador ahí que es el doctor Olivares, que ha intentado hacer algunos estudios, ha publicado. Es muy difícil entender cuál es y ha encontrado bacterias resistentes, otras no resistentes, pero es muy difícil entender el link de a dónde viene la resistencia. Les voy a dar un ejemplo súper didáctico. En Australia, en una bahía donde había acuicultura, habían varios elementos cerca del territorio, se investigó la cantidad de antibiótico que había en el sedimento y se encontró cantidades de cloranfenicol. Entonces todo el mundo dijo, ¿pero qué pasa si la industria no puede usar cloranfenicol? Y después de mucho estudiar, vieron que los koalas, que es una especie endémica en Australia, estaba con una enfermedad que ameritaba que los veterinarios le aplicaban cloranfenicol porque está permitido para animales de producción, pero como los koalas estaban cerca del agua, llegaba el antibiótico al agua. Exacto. Entonces, senadora, efectivamente es una pregunta interesante que la ciencia debiese seguir avanzando. ¿Cómo poder identificar el riesgo en una bahía y ver las fuentes de aporte de antibióticos? También nos preguntamos qué pasa con los emisarios de los hospitales, por ejemplo, en donde ahí se concentra el uso de antibióticos. Entonces, es súper interesante el enfoque ecosistémico de la ley, hacerlo también, o sea, avanzar en ello, tanto científicamente como del manejo del riesgo. Yo creo que ese es un tema interesante de avanzar en el futuro. Senador, respecto al tema de la industria y la responsabilidad, es un tema súper interesante de abordarlo en el tiempo, porque efectivamente ese barco que usted dice, seguramente era el PAM Don Mauro, en el año 2008, que nadie lo quería recibir. Nosotros estábamos desesperados como autoridad porque al final, ¿quién hacía esto? Entonces es muy importante tener claridad de que si bien hay normativa que nosotros ponemos, también hay una responsabilidad de la industria frente a logísticas. Nosotros, cuando tuvimos el problema de la mortalidad masiva el año 2016, dijimos, esto hay que inactivarlo rápido. Pongamos capacidad de ensiladores. Y así lo hicimos en el reglamento ambiental. Pusimos gran capacidad de ensiladores. Pero hoy día, si se acumula el silo, también hay que buscar dónde llevar el silo. Entonces, hay una logística que es muy interesante. Estuvimos juntos en Aysén, hay un proyecto súper interesante de abordar cuáles son las vías logísticas para poder no tener estos nudos del punto de vista digamos, hacer más eficiente. Segundo, comparado con Noruega. Antes de eso quiero decirles que todos los años, desde hace 10 años, Eugenio, nos juntamos, sí, unos 10 años, nos juntamos un día al año con las autoridades de Noruega, de Escocia y de Canadá
para discutir estos temas. Y créanme que la última reunión que tuvimos el año pasado, que le planteamos esto que hicimos en la modificación del reglamento, que mencionaba el subsecretario, lo miraron con muy buenos ojos, porque cada uno plantea, es solo de estados, solo de autoridades. Entonces empezamos a hablar sobre el piojo, porque es chistoso, porque nos juntamos una vez al año para hablar sobre el piojo y la estrategia. Entonces, es un buen tema. Entonces, ahí es muy importante que las autoridades estamos unidos, trabajando también, y los países que producimos salmón, compartimos las ideas. Las ideas buenas, obviamente, se copian, digamos, en otros países. Las cifras son... Nosotros usamos 322, el año pasado, 322 toneladas de antibióticos versus Noruega, que usó 953 kilos. O sea, la diferencia es una diferencia muy importante. Ahora, ¿por qué es la diferencia? Ellos tienen más producción que nosotros, 1.300.000 toneladas de pescado, nosotros tenemos 850.000 toneladas, pero ellos no tienen esta bacteria que produce la enfermedad en Chile, que es la Pichiricachia salmonis. Y tienen virus, además de otras, tienen virus. Yo les mostré la situación de Noruega, tienen virus en donde efectivamente, ahí está usted. Noruega tiene una enfermedad que se llama la infección por el alfavirus de los salmones, que es la enfermedad del páncreas, que le produce una mortalidad similar a la que nos produjo Lisa, nosotros el año 2007. O sea, hay enfermedades virales en Noruega, los salmones, y hay enfermedades bacterianas que también son tratadas, ¿ya? Menos, ellos tienen más virales. Recuerden que las enfermedades virales no se pueden usar antibióticos, por eso ocupan otros elementos. Y además significan un riesgo porque ambientalmente, como mencionaba la senadora, ¿cuál es el impacto que esos salmones estén en el agua con esos virus? O sea, el concepto de una salud aplica para todo. Aquí no hay límites. Entonces, ¿qué pasa si tenemos peces con enfermedades virales? ¿Quién está hablando de eso? Eso es súper interesante considerarlo desde el punto de vista del enfoque de una salud. Y lo otro es que ellos avanzaron mucho en la elaboración de vacunas. Y efectivamente le dieron al punto, pero exacto en la vacuna. También en Chile hay avances en las vacunas y ahora estamos probando unas nuevas vacunas, unas nuevas estrategias, y con estas medidas que implementamos en la norma, yo creo que el próximo año la reducción del uso de antibióticos va a ser, si no es igual, mayor, con estas medidas que nosotros estamos implementando con la Subsecretaría de Pesca. Entonces también hay que ir manejando la ciencia, hay que ir manejando los resultados, la transparencia, o sea, todo suma en este aspecto. Y su última pregunta, comparado con otros mercados, la investigación, la ciencia aplicada aquí es fundamental, porque nos interesa saber cómo el año pasado la doctora San Martín, una experta que trabaja con nosotros en la Universidad de Chile, descubrió que si a los animales, a los pescados se les da a pulsos, en vez de 2 o 3 veces al día, se ocupa menos antibióticos. Esas son las cosas que tenemos que investigar. Y nosotros inmediatamente tomamos lo que produjo la doctora y lo pusimos en la norma. Y lo estamos aplicando. Entonces, la investigación, nosotros que gestionamos el riesgo necesitamos investigación que nos permita tomar decisiones para poder efectivamente hacer más eficiente el uso de normativa. Y en eso es importante la investigación aplicada que se está trabajando a través de proyectos de la Subsecretaría y proyectos nuestros con algunas universidades. Muchas gracias, directora. ¿Sí? Llamar la atención porque mucho se dice que los salmones en Chile son más o menos mucho más tóxicos y que los de Noruega son perfectos, y ustedes pueden ver ahí que en el catálogo de enfermedades tienen 4 enfermedades, y todas esas enfermedades, yo no soy veterinario, pero el sentido común dice que cada enfermedad tiene que tomar algún remedio para mejorarse. Quizás no antibióticos, pero sí baños, en fin, y otros elementos químicos. Y por lo tanto también tener presente que si bien nosotros tenemos la desgracia de usar antibióticos y que cada vez estamos usando menos, pero no es que los salmones de Noruega sean prístinos y no tengan ninguna intervención química. Eso es importante destacarlo. Sí, bien, muchas gracias por la exposición. Yo quiero también, recordar que la industria de salmonicultura en Noruega nace a fines de la década del 60, comienzo del 70. Y la industria salmonera en Chile a mediados del 80. O sea, hay una diferencia entre 18 y 20 años. Y evidentemente que también las condiciones son diferentes. Acá se instala la industria salmonera en el sur, primero por la temperatura de las aguas, la limpidez, la tranquilidad, o sea, una serie de factores que hacían aconsejable a la industria instalarse en Chile. En tercer lugar, también hay que hacer recuerdo que el famoso virus ISA
todavía no se sabe de dónde apareció. Y hay muchas dudas de dónde. Porque en esa época Chile estaba en el primer lugar mundial de salmón. Entonces, hay muchas dudas con respecto a esto. Y lo otro que quiero aclarar es que la cantidad de antibióticos que se está usando hoy día no tiene nada que ver con la cantidad que se usaba hace 1, 2, 3 o 5 años atrás. Y me alegro mucho que vaya. ¿Y por qué digo esto? Porque tal como dijo el senador Sandoval, esta es una industria muy importante, pero evidentemente que tiene que aprender de los errores. Acá tiene que respetar el medio ambiente, los ecosistemas. La senadora Rincón tiene toda la razón, porque uno debe pensar cómo por qué vía se entrega el antibiótico, ya sea por inoclusión, pinchazo o bien por alimento. Pero ¿cuántos restos de antibióticos están en las heces de los peces que están en el fondo marino? Entonces también hay que preocuparse del ecosistema. Y ojalá que el Estado, no hablo de gobierno, para que no se confunda, del Estado de Chile, alguna vez entienda que tenemos que ir a incentivar la acuicultura en general, no solamente la salmonicultura, la acuicultura en general, de todos, de otros peces, qué sé yo, de otros moluscos, qué sé yo. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante la exposición y yo quiero, sí. Un dato nomás, solo datos. Tener presente también que los salmones en Chile son exóticos y en Noruega son nativos. Sí. También ellos están en su medio natural. Esa es la otra. Nosotros acá son especies introducidas. Así es. Que habla bien de nuestra industria, o sea, como hable, sea para bien o para mal, pero creo que es un dato también importante de considerar. Es. Bueno, hemos escuchado a la industria salmonera, hemos escuchado a los científicos, a las ONG, a los pescadores artesanales. Yo quiero proponerle someter a votación en general, porque aquí hay muchas indicaciones que hacer, que son mejorarlo, pero para avanzar y tener el tiempo suficiente y dar un buen espacio para indicaciones. ¿Les parece? Bien, someto a votación en general este proyecto llamado Prohibición de captura de especies de salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura. Ese es el nombre del proyecto. Perdón, señora Rincón. Señor Castro. Señora Aravena. A favor, haciendo el alcance que plantea el presidente, que hay que hacer algunas modificaciones al proyecto. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 4 votos. Así es, prohibición, y nosotros queremos utilizarlo. Por supuesto. Bien. Señor secretario, ¿estamos a la hora o...? Sí, 5 minutos. 5, entonces, habiéndose cumplido, lo dejamos para después, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.